show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí dándote la bienvenida al inicio del show de la papaya. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, y esto para el mundo entero. En Quito 92.5, frecuencia de FM, para Riobamba en 89.7, sectores aledaños a estas dos ciudades también nos escuchan, pero hoy por hoy la radio, como te vengo diciendo hace mucho tiempo, se consume mucho online, así que no importa dónde estés, busca XFM Ecuador y podrás escucharnos. Es más, podrías mirar el programa www.exafm.net. Ahí tenemos nuestra señal permanente y vale la pena reconocer el altísimo nivel de producción que tiene, por ejemplo, este programa, me refiero en video. Así que saludo de una vez a Feli en Democracia TV y se lo agradezco. Ayer, como que de manera algo sorpresiva, el presidente de la República dio a conocer una alianza a la que había llegado su gobierno, no con un estado, no con otro estado, no con una nación, no con un gobierno, sino con una empresa privada. Eric Prince es el que está al frente de lo que podría considerarse la empresa de seguridad más influyente de todo el mundo. Influyente por sus conexiones, influyente por su cercanía con gobiernos, influyente por su historial y con una expertise que puedes decir cualquier cosa en realidad. Y la verdad es que no ha faltado quien ha salido a decir cualquier cosa y pueden tener argumentos de oposición a una cosa como estas, partiendo del hecho de que acabo de comentar, que no se trata de un gobierno, sino de una empresa privada. Partiendo de ahí, podría haber personas que expresen oposición. Vi también que lo calificaban, como muchos lo califican, de ser un mercenario. Entendiendo lo que mercenario significa, imagínate cuántos en áreas no solamente de seguridad, sino de otras podrían considerarse tales, ¿no? Y cuyo rol termina o puede terminar siendo fundamental el momento en el que enfrentamos ¿qué? Y es aquí donde viene la parte clave, en donde me parece que todavía el país necesita hacer conciencia. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? ¿A qué enfrentamos como enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Entonces, solo entonces, asumiendo con algún nivel de realidad la magnitud del enemigo, nos podríamos dar cuenta que el 99% de las propuestas que supuestos expertos, no se diga políticos y no se diga en campaña, mencionan, podrían tener algún nivel de efectividad para ayudarnos de alguna manera a superar al menos la etapa más cruda y violenta de este conflicto interno. Tener a un experto en materia de seguridad, un experto en materia de combate, un experto además en circunstancias de combate extremas, en el rol que vaya a cumplir, porque ya nos darán más detalles sobre esto. Un rol asesor, un rol para capacitar, que es a lo que fundamentalmente se dedica. Definitivamente tenemos que verlo como una gran noticia. Definitivamente se convierte una persona con ese conocimiento en un potencial gran aliado del gobierno, claro, porque con el gobierno ha de trabajar, del Estado, del país, de los ciudadanos, pues. Digo que hace falta hacer conciencia sobre quién es el enemigo, porque a veces uno escucha decir es que la ausencia del Estado ha provocado esto. Y claro, conceptualmente hablando, en términos tan amplios y generales como a muchos les gusta, de seguro hay para quedarse 2 horas explicando el porqué y justificando el porqué de esta aseveración, la ausencia del Estado. La verdad es que quienes manifiestan esto es porque lo que están planteando es que el Estado vuelva a hacer presencia, porque ellos son supuestamente los que mejor saben tener presencia del Estado. Y se refieren a presencia del Estado para mencionar las escuelas del milenio o los hospitales que se construyeron.
Porque al respecto de la educación, por ejemplo, lo único que hay es una gran mentira construida por ellos, diciendo que generaron más oportunidades de acceso a la educación y que hoy esas oportunidades no existen. Estoy haciendo lo posible porque mañana, para iniciar nuestro programa, por ejemplo, tengamos a quien está al frente hoy por hoy de la CENESID para conocer cuál es la realidad del acceso, por ejemplo, a la educación superior, de las becas, de las que tanto hablan y se llenan la boca. Área en la que no faltaron los escándalos respecto de que las becas estaban destinadas a los palanqueados de ellos mismos, quienes principalmente se beneficiaron de esas becas. Por supuesto que habrá más de un caso de éxito de una persona que tuvo una oportunidad y supo aprovecharla. De esos casos particulares, específicos y contados, arman toda una narrativa. Pero a eso se refieren con presencia del Estado. Y como supuestamente eso se desmanteló, supuestamente, ¿no es cierto? Desde el gobierno de Lenín Moreno se desmanteló. Y probablemente en algún sentido, claro que se cerraron las puertas a muchos de estos programas, porque eran programas que no tenían una viabilidad económica, pues. Y porque las crisis no han parado de afectar la economía, sobre todo de este país. Desde los movimientos violentos protagonizados por quien hoy es su aliado directo, Leonidas Issa. Luego la pandemia y la crisis económica y todo lo que hemos tenido que enfrentar hasta hoy, estar en pleno conflicto armado. Esto no es un tema menor. Entonces, digo, la ausencia de Estado, claro que hay que considerarla y hay que retomar todo lo que se pueda, lo que la economía permita retomar, para que el Estado cumpla su rol. Pero por supuesto, eso no se discute. Pero que eso vaya a constituir una solución a la crisis de violencia que vivimos, eso es ser ilusos, pues. Niños que están siendo formados en escuelas de sicariato. Niños y sus familias involucrados en el crimen. Que están aprendiendo eso, que aprendieron eso. Por lo cual reciben dinero que no falta. Eso hay que abordarlo de una manera distinta, integral, como ellos mismos saben decir. Y eso implica también que hay que confrontarlos. Y que el Estado ecuatoriano tiene que buscar ayuda para ser solvente en esa tarea. La magnitud del enemigo tal vez puede ser mejor entendida por los ciudadanos del país si solo regresamos a ver las cifras de lo que significa el movimiento del tráfico de droga que sale desde nuestros puertos hacia el mundo. Lo crucial que se volvió nuestro país y se volvieron nuestros puertos para este fin, te puede permitir a ti darte cuenta de entonces quiénes son los interesados en que esto siga así. Hoy hay fenómenos mucho más complejos de entender porque esto viene de mucho tiempo atrás. Eso no apareció ayer, pues. Esto no apareció con el gobierno de Lasso, no apareció con el gobierno de Moreno siquiera, sino bastantes años atrás. Y fue todo un proceso en donde vale la pena siempre recordar cada acción que se tomó desde el gobierno de Correa para debilitar la acción y respuesta del Estado. Esto no es falso, esto no es mentira, esto no es inventar. Lo que es falso es contrastar las cifras de hoy con las cifras de entonces, cuando la violencia que enfrentaba el país era una cosa absolutamente distinta, diferente. Lo de hoy no tiene nada que ver. Entonces, esto de ayer, el anuncio de ayer de que podamos contar, de que el gobierno haya cerrado un trato con alguien con esa expertise, que maneja una empresa que tiene competencias reales para asesorar, para orientar, para guiar, para capacitar, tiene que celebrarse. Porque primero, como señal, es estupenda. Y hay que confiar que en la práctica permita justamente eso. Que nosotros, que los ecuatorianos tengamos a nuestros militares, a nuestros policías, a los responsables de la seguridad, mejor capacitados para enfrentar lo que estamos enfrentando. Y que no será sencillo de resolver y que no será un proceso corto.
de ninguna manera. No nos podemos llevar a engaño. No permitas que te mientan y que te engañen, diciendo que ellos ya lo hicieron y que lo van a volver a hacer, o que las cifras de ellos eran tales y que entonces ellos están en la capacidad de que las cifras vuelvan a ser esas. Absolutamente falso. Probablemente nadie más incompetente que ellos, por sus compromisos, por sus conexiones, para enfrentar la violencia que hoy enfrenta el país. Nadie más incompetentes que ellos. Nadie más atados de pies y manos que ellos. Celebremos la buena noticia. Admitamos la crítica de quien tenga una visión distinta. Ni más faltaba. Esa es otra gran diferencia entre el país que hoy tenemos y el país que tuvimos y Dios no quiera podríamos volver a tener. 9:35, este es el show de la papaya. Te damos la bienvenida.